tenía galletas Cameo y parchos para la espalda. Y entonces no sé quién fue, porque le pusieron en el sobre el nombre y lo enviaron a la iglesia. Le pusieron mi nombre en el medio y mi nombre otra vez como remitente. Y yo, en la emoción de abrirlo y de ver las galletas Cameo, que son tan difíciles de conseguir en la ciudad, boté el sobre y ni me fijé de dónde lo habían enviado. Pero si nos está viendo y nos está escuchando, quien quiera que haya sido, gracias. Que Dios nos bendiga mucho. Dice, vamos a estar leyendo en el Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 1, los versículos del 1 al 4. Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Si nos podemos poner en pie mientras leemos la palabra del Señor. Y voy a estar leyendo de la versión Dios habla hoy. Dice así la palabra del Señor. Muchos han emprendido la tarea de escribir la historia de los hechos que Dios ha llevado a cabo entre nosotros. Según nos la transmitieron quienes desde el comienzo fueron testigos presenciales y después recibieron el encargo de anunciar el mensaje. Yo también, excelentísimo Teófilo, lo he investigado todo con cuidado desde el principio y me ha parecido conveniente escribirte estas cosas ordenadamente para que conozcas bien la verdad de lo que te han enseñado. Padre amado, Dios bueno, acompáñanos en esta hora mientras presentamos tu palabra. Amén. Podemos sentar. Lucas, el evangelista Lucas, usamos el término evangelista como autor de uno de los evangelios, utilizó este método de enviar esta carta a Teófilo, comunicándole y explicando en detalle los asuntos de la vida, testimonio y ministerio de Jesús. Y que no solo le enviaba la carta, sino que le iba a aclarar en ella las cosas de las que él fue testigo. Y le está diciendo, no solo fui testigo de algunas, tuve que investigar otras y indagar sobre estas historias y estos asuntos que algunos decían y comentaban. Y yo quiero que puedan tener la versión más completa y correcta posible, tomando en cuenta que esto provenía de una tradición oral. Miren, en los departamentos de noticias hay una persona que trabaja ahí que se le llama el fact checker. Y el fact checker, este es su trabajo. Cuando alguien viene con una noticia y dice, entrevisté al presidente, y el presidente dijo esta cosa y esto y esto y esto, esa persona, su trabajo tiene que ir a investigar si todas esas cosas que dijo el presidente es cierto, antes de que salgan en el periódico o antes de que salgan al aire, si el noticiero es por televisión. Lucas se comprometió consigo mismo a escribir una historia de la vida de Jesús lo más completa posible. Y se comprometió a investigar aquellos detalles que él no conocía y no sabía si eran ciertos así de primera mano. Así que en los procesos de investigación histórica, periodística, cuando nos preparamos nosotros para dar clases, existe lo que se llaman los recursos de primera mano, los documentos originales, las personas que estuvieron allí. Eso se convierte en los recursos de primera mano, tener acceso a esos documentos. Así que Lucas le dice, no es solamente lo que vi, te escribo lo que investigué, te escribo lo que en mi experiencia personal te puedo contar. Esta es mi historia, mi declaración, y te la comunico para que tengas la mayor cantidad de detalles confirmados sobre esta historia. Esta carta se le envía a alguien de nombre Teófilo. Y hay algunas teorías sobre quién pudo haber sido Teófilo. Una de ellas
es que Teófilo no hubiera sido una persona, sino que Teófilo podíamos ser todos nosotros, porque Teófilo significa amado por Dios, amigo de Dios. Así que una de las explicaciones es que Teófilo podía ser cualquier persona que llegara a aquella carta. Sin embargo, lo que hace pensar que puede haber sido una persona en específico es que Lucas no dice solamente Teófilo, ahí va mi carta, le dice excelentísimo Teófilo. Y eso era un título que se le daba a gente que tenía posiciones importantes en el gobierno o en las organizaciones religiosas o alguna organización social del país. Dice en Hechos 1 al 5, y aquí repite sobre Teófilo. En mi primer libro, excelentísimo Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús había hecho y enseñado desde el principio, y hasta el día en que subió al cielo antes de irse. Por medio del Espíritu Santo dio instrucciones a los apóstoles que había escogido respecto a lo que debían hacer, y después de muerto se les presentó en persona, dándole así claras pruebas de que estaba vivo. Durante 40 días se dejó ver de ellos y les estuvo hablando del reino de Dios. Cuando todavía estaba con los apóstoles, Jesús les advirtió que no debían irse de Jerusalén. Les dijo: esperen a que se cumpla la promesa que mi Padre les hizo, de la cual yo les hablé. Es cierto que Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que se sabe que entonces, por la misma declaración de Lucas, que el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos se escribieron juntos y que se los envió juntos a Teófilo para que lo leyera. Lucas hace referencia a la experiencia y a la promesa de Pentecostés. Mire, cuando yo mencionaba la semana pasada que usted y yo somos parte de esta historia del Evangelio, es que nosotros somos como los nuevos Teófilos y Teófilas, los amigos y amigas de Dios, los que comparten la misma historia. Así que si Lucas se tomó el tiempo de escribir para que nosotros pudiéramos entender mejor de qué se trata el Evangelio, por eso es que es importante no solo leer y estudiar la Biblia, sino también los principios culturales e históricos de la época, para entenderla mejor, para buscar explicación a los temas difíciles y comprender mejor la vida de los tiempos de Jesús y de las demás historias bíblicas. El llamado a Teófilo es que busque aprender y entender bien qué es lo que cree. Que no crea todo lo que le dicen y ya, sino que podamos también nosotros trabajar y expresar nuestra fe con seguridad, con entendimiento, que estemos seguros que esto no es cualquier creencia, que hemos escogido creer la verdad revelada a través de Jesús como principio de nuestra vida, y que vamos a compartir nuestra experiencia, nuestra historia y la del Evangelio para bendición y beneficio de otros. Mire, Lucas tenía un sentido de urgencia. Él sabía que esto era importante. Cuán importantes son para nosotros las noticias del Evangelio. Entendemos realmente el impacto que han tenido sobre nuestra vida, la de nuestra familia, sobre el mundo. Lucas dice: lo que aprenda del Evangelio, apréndalo bien. Y en ese tiempo ya era un reto aprender las cosas bien. Imagínense ahora.
Ya todo el mundo publica cualquier cosa, cualquier idea sobre el Evangelio, y eso se multiplica por todos lados en cuestión de minutos. Pero para que tengamos una idea más clara, permítame tomar entonces esto con ejemplos directos bíblicos. Marcos 1:14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Mateo 4:17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si se llevaron preso al que anunciaba que Jesús venía, en lugar de darle miedo a Jesús, comenzó su ministerio con más fuerza, dejando saber: ya este reino no es de Roma, este reino no es del presidente, ya este reino no es del gobernador de este estado, ni esta ciudad del alcalde. Esta ciudad es de Dios, porque nos toca a nosotros y a todas las demás iglesias en esta bendita ciudad continuar proclamando que el reino de Dios se ha acercado. Recordarle a este país, que a veces parece que se le olvida a menudo, que el reino de Dios se ha acercado. Eso es el Evangelio que Lucas le envió a Teófilo. Ese es nuestro Evangelio. Mateo 9:35 dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Esa es la manera para que el reino se acerque. Oh, pero se nos está complicando la cosa, porque no solamente es orar y cantar coritos. Proclamar el reino tiene un precio, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y ahí en el Evangelio de Mateo 24:14 se refería a la profecía de Jesús sobre el fin de los tiempos. ¿Sabe? Pero este fin no hablaba solamente del futuro. Donde se proclama el Evangelio verdadero, se desata el fin de muchas cosas. El fin de la injusticia, el fin del abuso del poder, el fin del control del pecado sobre ese lugar, el fin de los principados y potestades sobre ese lugar. Donde se proclama el Evangelio, el fin de la realidad existente se acerca. Hace unos minutitos que le dije que el Evangelio y seguir el Evangelio tiene un precio. Hechos 20:24 al 26 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Y ahora y aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá bajo mi rostro. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por contar la historia del Evangelio y la nuestra? Pablo sabía lo que le estaba contando. Sabemos nosotros y estamos dispuestos a pagar el precio. Pablo también advertía a Timoteo, en 2 Timoteo 4, versículos 1 al 3, delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá glorioso como Rey a juzgar a los vivos y a los muertos, te encargo mucho, que prediques el mensaje y que insistas que sea oportuno, y aun cuando no lo sea, convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia. Porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza, más bien según sus propios caprichos. Se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Ahora, esa fue la versión Dios hablando.
Ahora, a mí me gustó mucho cómo termina ese versículo en la Nueva Versión Internacional, porque va a decir algo que a nosotros nos va a sonar muy familiar. Esa palabra en la Nueva Versión Internacional dice: se rodearán de maestros que le digan las novelerías que quieren oír. Y uno de los problemas que tenemos hoy, precisamente, es que mucha gente se ha apartado de ese evangelio claro que sacude el corazón de los más fuertes y le da valentía a los que se sienten más débiles. Si nosotros tuviéramos que escribir una carta de esta manera y hacérsela llegar a alguien, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué palabras usamos? ¿Cómo contamos esta historia? ¿A quién se la vamos a enviar? ¿Y cuál va a ser la reacción de la persona que lo recibe? Es hora de seguir contando la historia de Jesús de todas las maneras posibles para alcanzar más allá diariamente. Mire, Lucas estaba tratando de que la fe de Teófilo se fortaleciera. ¿Podremos nosotros decir que la fe de alguien ha madurado y se ha vuelto más fuerte y que la ve y la practica de manera más clara? Dice esta expresión que es evidente que seguramente muchas de las familias cristianas sabemos que se van a someter a los sufrimientos de los diferentes lugares y los sitios donde vivan. Pero alguien escribía sobre esta expresión: pero si toda esa gente se une en el mismo lugar, pueden construir algo nuevo. Permítame leer esto que tomé de un periódico de internet que se llama precisamente El Diario. Dice así: ninguna empresa puede absorber a todos los desempleados del país, pero sí puede generar más empleo. Ningún profesional alcanza a atender todos los casos de caridad, pero un médico, un odontólogo, una enfermera puede regalar unas horas de su trabajo. Ningún grupo financiero, social, deportivo o artístico alcanza a saciar toda el hambre de tanta gente, pero ayudarlos en el lugar donde están hace la diferencia. Un universitario sueña con servir a los pobres, pero un grupo de estudiantes juntos remedian muchas tragedias. Al conocer la amarga realidad de hoy, a lo mejor algún muchacho o muchacha sentirá dolor, ira o desesperanza. Pero enseguida comprenderán que el Señor los llama a salir a trabajar con la gente, a contar la historia a los pobres, a los que necesitan. Actualmente urge llevar el mensaje del Señor, urge que haya liberación política, cultural y económica, pero todo ello seguirá siendo una utopía sin el compromiso personal con los necesitados. El compromiso con el Evangelio se tiene que traducir en servir a nuestra gente. Para Lucas, esto era un asunto importante. No era simplemente contar lo que había visto y lo que había descubierto. Es que él quería que esto quedara claro y que Teófilo a su vez de esa misma manera lo pudiera compartir. Así que Lucas escribió en su Evangelio y en el libro de los Hechos de los Apóstoles lo que pasó. ¿En qué libro queremos nosotros que nuestros hechos y compromisos queden escritos? ¿Cuál es nuestro legado? ¿Cuál es nuestra historia a partir de nuestro encuentro con Dios? ¿Sabe? Yo les confieso que yo estaba muy asustado cuando llegué el viernes a la oficina del doctor. Y como me había escuchado tantas historias diferentes de lo que me iban a hacer, estaba bien asustado. Y cuando recibo la primera llamada de la enfermera que me dice
le tenemos que poner anestesia general. Nunca me habían puesto anestesia general y yo me preocupé porque por razón de mi medicina me sentía un poco congestionado. Así que fui bien preocupado. Pero al llegar, la otra enfermera me dice, no te preocupes, que te lo podemos poner con anestesia local. Así que en ese momento me calmé un poco y aunque había llegado con más dudas que seguridad, le pregunté, ¿estás segura que no va a haber problema? Me dice, no te preocupes, que todo va a salir bien. Así que yo, confiando en su palabra, me sometí al proceso. No es una solución fácil porque entonces el doctor me dice, esto toma tiempo. Yo te puse la medicina, pero todavía vas a estar así como 2 semanas más. Y luego que me dice eso, me dice lo que nadie que va al doctor quiere escuchar. Antes de que te pongas mejor, posiblemente te vas a poner peor. Un mensaje con esperanza, pero con una dosis de realidad. Antes de que me pudiera mejorar, me podía sentir peor. Hasta ahora eso no ha ocurrido. Y mientras he ido sintiéndome mejor, los músculos y el nervio me recuerdan las advertencias del doctor. ¿Es nuestra historia del Evangelio una de esperanza dentro de la realidad que vivimos diariamente? ¿O es una idea basada en una perfección irreal? La perfección y esperanza en Dios y en el Evangelio son basadas en realidades, no en esperanzas vacías que jamás se cumplen. Hoy ustedes y yo tenemos un compromiso más grande que en ningún otro momento en la historia, porque este es nuestro momento. Y aquel era el momento de Lucas, y cada cristiano y creyente le ha tocado vivir en su tiempo y en su realidad, y esta es la nuestra. Mire, que mañana cuando usted se levante pueda decir, hoy continúa mi historia, no solo de vida, sino mi historia con Dios, la que comparto y a la vez le cuento al mundo, con la que espero alguien más pueda integrarse, a unirse, a ser parte de ella y poder decir, esta es la historia que he vivido. Jesús, Dios y yo le invitamos a que sea parte de ella. Dios le bendiga. Vamos a orar. Dios, que haces espacio en tu historia para hacernos parte de ella. Dios, que nos unes a la historia del mundo y también a la historia de la fe. En esta hora estamos delante de ti, Señor, presentándonos, Dios, y entregando todo lo que somos, entregando todo lo que sentimos, todo lo que hemos visto. Tú nos conoces, Señor. Ayúdanos como a Teófilo a tener esa sed de conocerte, pero de conocerte de verdad, con detalles, de conocerte íntimamente, Dios, de que nuestra relación contigo continúe expandiéndose y creciendo en todo momento. Dios, en esta hora te decimos, queremos ser parte de esta historia, queremos continuar expandiendo el Evangelio en este día. Amén.